única parte. Sí. La entrada. Sí. Ahora, ustedes van a tener que refrescar mi memoria. Nosotros intentamos antes empezar Paulinas, Pablo. ¿Cuándo fue? ¿Final del 23? 8 de mayo del 2024. Sí, fue en 24, entonces fue después del curso sobre En busca de Israel histórico que intentamos y hubo como una decadencia muy rápida de asistencia. Y entonces va a haber cosas que estaremos repitiendo. Y si ustedes me recuerdan cosas que hemos visto para quienes no estuvieron y no han estado en este grupo antes, Giovanna, Alejandro, por favor, en esta semana leerse varias veces las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses, que aquí en varios, porque también cuando estábamos en Cosmovisión Cristiana, estábamos mirando esas cartas para ver cuál es el impacto que tuvo el Evangelio en estas personas a los que Pablo escribe en sus dos cartas. Y Tesalonicenses es de especial interés porque nosotros tenemos en el libro de Hechos un registro de cómo fue la visita de Pablo a Tesalónica. Aquí lo tenemos justo después de las cosas que le sucedieron en Filipos en el capítulo anterior, en Hechos 16. Y ahora, a ver si logramos controlar esto. Y ahora dice de que él llega a Tesalónica, había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando, presentando evidencia de que era necesario que el Cristo, que el Mesías, padeciera y resucitara de entre los muertos. Perdóname que si cada vez que en el texto aparece Cristo, yo lo leo como Mesías, porque nos hemos acostumbrado casi a ver eso como un nombre, como si fuera el apellido, cuando es un título, siempre, es el ungido, es el Mesías. Y nos ayuda si en la lectura lo leemos así, que era necesario que el Mesías padeciera, resucitara entre los muertos, y justamente para los judíos, esa es la parte que no les entra en la cabeza. ¿Cómo así? Que este es el Mesías, pero que termina crucificado. Sí, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Mesías. Algunos de ellos creyeron, se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Nosotros hemos explicado en otras ocasiones que cuando ustedes piensan en una sinagoga del primer siglo, ahí donde Pablo va y tiene su primera oportunidad, primera plataforma para compartir el Evangelio, una sinagoga generalmente tiene por lo menos 3 públicos diferentes. El núcleo son los judíos. Y hay sinagogas por todo el mundo mediterráneo de aquel entonces porque los judíos en la dispersión se encuentran en todas las grandes ciudades. Ahí está el núcleo. Alrededor de ese núcleo están los prosélitos, gente de entre los no judíos quienes se han convertido y son prosélitos porque se han hecho circuncidar, si son hombres. Si son mujeres, generalmente el rito para unirse a los judíos es bautismo. Es una purificación por agua con la cual señalan que ahora son considerados como judíos. Y el término que aquí utiliza el libro de Hechos, los temerosos de Dios, es el tercer círculo. Son aquellos que están interesados en el judaísmo, no han dado el paso de efectivamente hacerse circuncidar, ser parte ahora del pueblo judío, pero vienen para escuchar las escrituras, para escuchar lo que se anuncia en la sinagoga. A veces no estamos conscientes de que en el primer siglo el judaísmo es una fuerza misionera
tienen un impacto bastante importante en el medio greco-romano en que se encuentran, y lo que aparentemente más atrae al público no judío es el hecho de que estos judíos llevan una vida diferente. Parece que es gente que sí tiene autodominio, que sí es fiel en el matrimonio, que tiene un ritmo de vida, tiene hasta su día sagrado, el sábado, tienen sus propios, no van a almorzar con cualquier, sino que tienen sus reglas para vivir. Y eso a la gente, especialmente gente educada de la época, les atrajo. Les pareció muy llamativo, muy interesante. Entonces, una de las cosas, aquí vamos a ver la envidia que levanta la acogida que recibe Pablo cuando él predica el Evangelio, la envidia que eso suscita en los judíos, es porque de alguna manera hay una rivalidad. Pablo se está llevando a aquellos que eran el público para la sinagoga. Pues si ustedes leen el libro de Hechos y leen con esa inteligencia de que, mire, ahí están no solamente los judíos, están también prosélitos, están también los que estaban ya interesados en el judaísmo, en las escrituras. El mayor impacto es en ese grupo de los que ya estaban interesados. Ya tenían algo de conocimiento de las escrituras, ahora escuchan el Evangelio y sin pasar por el judaísmo se van a esta nueva iglesia cristiana. ¿Sí? Con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia por ver ese interés que atrae Pablo, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, donde estaba hospedado aparentemente Pablo, procuraban sacarlos, a Pablo y a Silas, al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, los politarcos. En la Tesalónica había 5 politarcos que entre sí decidieron cualquier asunto de interés público, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza, los politarcos, al escuchar el caso, recibieron una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. El asunto legal. A propósito, nosotros hemos comentado aquí antes, Juan David, seguramente tú lo has compartido ya, Alejandro, el comentario bíblico que hemos recomendado para trasfondo trasfondo histórico, cuando yo les digo que son politarcos quienes manejan la ciudad allá, el tema de la fianza, es información que ustedes pueden encontrar en este tomo de comentario de contexto cultural. Comentario de contexto cultural, así se llama. Y hay 2 tomos, uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. El del Nuevo Testamento es especialmente bueno. A ver si logro sacarlo aquí. Eso. Aquí parece que incluso lo tienen en PDF. Sí. Aquí lo pueden ver. Esta es la portada. Comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento. Y una de las cosas que descubrimos ahí por ese comentario es cuando aquí habla de que los politarcos reciben una fianza de Jasón. Una de las implicaciones legales es: listo, nosotros nos comprometemos con sacar a estas personas de la ciudad para así acabar con el alboroto. Y por eso, en el versículo siguiente, que ya aquí lo
pusieron en otra sección. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Sí, tienen que salir de la ciudad por el asunto. Cuando ustedes en su lectura de 1 y 2 Tesalonicenses ven cómo Pablo anhela volver a Tesalónica para estar con ellos otra vez y se encuentra impedido, es por razones legales. La fianza que se pagó, el compromiso legal de no volver a la ciudad, es algo que dura, según las prácticas de la época y por la ciudad de Tesalónica específica, hasta el último de los politarcas ya no estar con vida. Hasta ahí rige la regla. ¿Sí? Como digo, ustedes pueden encontrar este tipo de información en el comentario de contexto cultural. La cosa que es para animarles en la lectura de las dos cartas se encuentra aquí en el versículo 6. La acusación con que presentan a Jasón, y realmente quieren tener a Pablo y a Silas para acusarlos a ellos, esos que han trastornado al mundo, esos que han puesto el mundo patas arriba, han llegado hasta acá. Y comentamos de que es tan raro cuando la imagen que nosotros tenemos de Pablo es ese señor que de pronto con uno u otro acompañante va por diferentes ciudades y en cada ciudad deja un pequeño grupito de personas que ahora se consideran cristianos y van a ser la semilla de la iglesia y todo eso. ¿Cómo así hablar de esa gente como gente que trastorna el mundo, que pone el mundo patas arriba? Y por eso la tarea con 1 y 2 Tesalonicenses. ¿Qué hay en lo que Pablo dice allí? Ustedes en la lectura encuentran que constantemente Pablo les recuerden cuando estábamos con ustedes, les dijimos, recuerdan que ya les dijimos cuando estábamos con ustedes, lo que está en las cartas, repite lo que él les ha dicho en diferentes ocasiones cuando estaba allí. Y eso que el tiempo probablemente era bastante breve. Solamente nos menciona 3 días de reposo que Pablo compartió en la sinagoga. Y fue a ellos por 3 días de reposo, 3 sábados seguidos, discutió con ellos basándose. Entonces probablemente el tiempo era relativamente breve. Pero las cartas nos permiten captar qué es lo que Pablo había enseñado y qué hay en eso para poner el mundo patas arriba. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas? Entonces, con eso ya tienen el incentivo para profundizar en esa carta. Interesante que también eso del trastorno, ustedes lo pueden encontrar en el capítulo anterior, cuando Pablo en la ciudad donde empieza, allí en Grecia, cuando entró Filipos, están en la ciudad de Filipos y es allí donde tienen un problema porque Pablo decide echar un demonio de una muchacha que los está siguiendo a ellos. Sí. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Ustedes recuerdan cómo en los evangelios tenemos varias ocasiones donde ahí donde está Jesús presente, hay demonios que ahora gritan: sabemos quién eres tú. Tú eres. Curioso cómo es que justamente espíritus inmundos están proclamando, están diciendo ellos. Y aquí los amos que no están felices cuando encuentran que ya esta muchacha está sanada y ya no les sirve para adivinación, van acusando a Pablo y a Silas. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y proclaman costumbres que no es lícito no aceptar ni observar para romanos. Y tienen toda la historia de cómo terminan en la cárcel, y en la cárcel ni la cárcel logra contenerlos, se derrumba en la noche por un terremoto. Pero no tenemos que profundizar en esto. El tema del trastorno, del alboroto, donde Pablo anda, las cosas se alborotan. Bien, aquí tenemos varios temas, aquí un documento con preguntas centrales para el estudio de la vida de Pablo. Tenemos aquí un documento con preguntas sobre la cronología de Pablo, donde se miran, porque a veces parece que lo que nos dice el libro de Hechos y lo que dicen las cartas de Pablo no es fácil de armonizar, entonces en ese documento colocamos las cosas lado a lado. Vamos a profundizar en esto de cómo analizar las cartas de Pablo, porque lo que tenemos de Pablo son documentos escritos por él. Incluso lo más probable es que las cartas de Pablo son los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, que se escribieron incluso antes de ponerse por escrito los evangelios que tenemos. ¿Sí? Y eso hace a Pablo un testigo bien importante para la iglesia primitiva. Pero, ¿qué significa esto? Las cartas, ¿cómo se escribieron cartas en ese entonces? ¿Qué tal si, lamento que para algunos estamos repitiendo lo que ya vieron, pero vale la pena profundizar en esto? ¿Cuáles son algunas de las preguntas centrales con la figura de Pablo? La lista no es completa. Seguramente que se nos surgen otras cosas que debemos agregar a eso, pero algunas de las cosas interesantes. Una cosa de entrada. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos los debates entre Jesús, ¿quiénes son los contrincantes de Jesús en los evangelios? ¿Con quiénes es que más tiene diferencias, tiene encuentros? Fariseos y escribas. Escribas en algunas versiones los tienen como estudiosos de la ley. Escribas para el tiempo de Jesús ya no es sencillamente copistas, gente que se dedica al transcribir, sacar copias de documentos escritos, sino que escribas ya han llegado a ser los que más conocen, los que más estudian las escrituras. Y lo interesante con la conversión de Pablo es que ahí tenemos un fariseo que se convierte al Evangelio, que cambia de ser perseguidor, de tratar de hacer todo lo posible para acabar con esta nueva secta de seguidores de Jesús y que se convierte. Y esto es muy interesante. ¿Cuál es el cambio? Y de pronto ustedes no se han dado cuenta, aun si han leído el libro de Hechos ya varias veces, el libro de Hechos llega a ser un libro muy pablocéntrico. ¿Sí? Hasta el capítulo 10, de pronto se puede decir que Pedro está en el centro de atención. La mayoría de las veces, en capítulo 10 tenemos la historia de Cornelio, cómo es que Pedro ahora es usado por Dios para traer al Evangelio, traer a la fe en Jesús a unos romanos, Cornelio y su casa, sus amigos. Y de ahí en adelante, el énfasis ahora es sobre Pablo, especialmente desde Hechos capítulo 13. Interesante. Ya para Lucas, esta figura de Pablo, el apóstol de los gentiles, es clave. Bien, un fariseo.
¿Cuáles son algunas de las preguntas? El tema de cómo relacionar el libro de Hechos con las cartas de Pablo, las epístolas. Ha habido discusión extensa, y este es un tema muy actual en la erudición paulina, sobre la educación de Pablo. Lo que nos dice en el libro de Hechos es que el señor Pablo se educó en el mismo... Aquí donde está el texto que tenía para esto. Es mucho más adelante. Es el último discurso que hace en el libro de Hechos, donde él nos dice de que él fue educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Entonces allí él es un judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado, ahí está, es tomado de Hechos 22, criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Esto significa que, según las palabras de Pablo registrados ahí en el libro de Hechos, en ese discurso, él tiene una educación netamente judía. Él se juntó a un maestro, un rabí judío, Gamaliel, y de ahí recibió su formación y se considera fariseo, parte de esa secta bastante estricta. Pero la razón sobre la educación retórica surge porque en sus cartas Pablo parece manejar muy bien determinadas técnicas de la retórica que son muy conocidas de la época. Y recuerden, en el primer siglo, tiempo de Pablo, la retórica era como una carrera universitaria. La cantidad de libros que existían. Primero, los que eran libros que recogían los grandes discursos de Demóstenes, de Cicerón, etcétera, etcétera, de los que eran más conocidos por su habilidad retórica, y sacaban libros también que eran manuales. Si tú quieres ser abogado, si tú quieres ser político, entonces así es como se debe armar un discurso. Entonces la sugerencia es de que por más que Pablo parece hablar de sí mismo como alguien formado en Jerusalén en forma judía, parece haber cogido bastante de lo que eran técnicas retóricas. ¿Sí? Cuando ustedes lean las cartas de Pablo, una técnica retórica muy sencilla, con la carta de los Romanos, por ejemplo, miren cuántas veces Pablo logra hacer su argumento a través de una pregunta retórica. ¿Sí? Tenemos en Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 21, tenemos el discurso de Pablo sobre cómo entró el pecado por un hombre y ahora por un hombre vino la solución. Y compara a Adán y Cristo, y todo eso, y termina con la grandeza de la gracia de Dios. ¿Cómo empieza el capítulo 6? Con una pregunta. Entonces, ¿vamos a seguir en el pecado para que abunda aún más la gracia? Y la respuesta de Pablo en buen paisa es de ninguna manera. ¿Sí? Imposible. Que no sea. Muy interesante. Y si se dan cuenta, ustedes van a ver también de que por las preguntas retóricas logra ahorrarse mucho espacio en la argumentación, en el discurso que se necesita. Con una sola pregunta es suficiente. Cuando están en 1 Corintios, capítulo 1, y ustedes miren la forma como en la iglesia de Corinto parece que se han levantado una cantidad de grupitos
unas divisiones que se están dando, y la única forma como Pablo contesta el problema es por preguntas. Aquí versículo 11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a cada uno de vosotros, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otro dice, yo de Apolos. Yo soy de Cefas, es decir, de Pedro. Yo de Cristo, del Mesías. Y Pablo lo único que hace es hacer unas preguntas. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Utiliza solamente los que usan su nombre, no se mete con Cefas, ni Apolos, ni nada de eso. Pablo fue crucificado. ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y uno lo lee y uno sabe, con esas preguntas ya se acabó el argumento. ¿Cómo así que van a dividirse? ¿Sí? Se ahorra mucho espacio, sencillamente con las preguntas que hace y que plantean o que muestran lo absurdo de lo que está ocurriendo. La pregunta si es shamaíta es que el judaísmo que tenemos en el tiempo de Jesús y de Pablo, y ustedes lo ven por las páginas del Nuevo Testamento, es un judaísmo dividido. Es un judaísmo con una multitud de diferentes agrupaciones, sectas, etc. Nosotros en los evangelios nos encontramos con los herodianos, suponemos de que son los que especialmente eran partidarios del rey Herodes. Tenemos los saduceos, y los saduceos están especialmente conectados con el culto del templo de Jerusalén. Tenemos los fariseos, tenemos los escribas, y tenemos grupos que no se mencionan explícitamente en los evangelios, como los esenios. Sabemos hoy y sabemos mucho sobre lo que eran los sectarios de Qumran, porque en el siglo XX, mitad del siglo XX, se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que eran toda una cantidad de documentos que se habían guardado justamente por la guerra que traían los romanos en contra de Judá, en contra de los judíos. Habían guardado sus documentos en una parte y apenas en los años 40 del siglo XX se descubrieron esos documentos. Y sabemos ahora mucho sobre una secta judía específica de aquel entonces. ¿Sí? Shamaíta. Nosotros encontramos en los documentos judíos rabínicos, los documentos que se pusieron por escrito con la enseñanza de los grandes maestros judíos, Gamaliel, allí también se menciona, la Mishnah y el Talmud. Ustedes han escuchado del Talmud judío y saben que cualquier judío procura, si es un judío religioso, procura ser un erudito del Talmud. ¿Qué es el Talmud? Tengo entendido que eran como las interpretaciones de la ley por parte de los rabinos y como enseñanzas derivadas. ¿Quiénes tienen opinión distinta? No sé si esa también era la interpretación de la misma. Exactamente. El Talmud no es siquiera un libro de interpretación de la ley, de la Torá, sino de la Mishnah. Y la Mishnah, que se produjo al final del segundo siglo después de Cristo, entonces estamos hablando del siglo y medio después de la muerte y resurrección de Jesús, la Mishnah, primer documento que se pone por escrito, recoge las tradiciones de los maestros judíos y esas tradiciones principalmente enfocan el tema de cómo cumplir la ley. ¿Sí? En toda la ley de Moisés, para dar un ejemplo nomás, en toda la ley de Moisés se menciona una vez el tema de la carta de divorcio. Sí, ahí en el libro de Deuteronomio, si un hombre por alguna razón despide a su mujer, y eso fue un gran debate entre los rabinos, cuáles son las razones que valen, y le hacen la pregunta a Jesús, ¿es lícito para el hombre despedir a su mujer? Cuando la despide,
cuando se deshace el matrimonio, debe hacerle carta de divorcio. ¿Sí? Una vez se menciona en toda la ley de Moisés un versículo, pero en la Mishnah hay un tratado completo que trata de la carta de divorcio, de cómo se debe hacer, de que esto, de que, cuál es la legalidad, etc. Una cantidad de sugerencias. En los evangelios, en Marcos capítulo 7, por ejemplo, nos encontramos con Pablo. No, con Pablo, perdóname. Eso sería muy raro, Sí, encontrar a Pablo en el Evangelio de Marcos. Sí, 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 me sí. mataría escribir eso. Hermanos, aquí hay un evangelio apócrifo que está. Uy, sí. Nueva clase. Ay, 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 ay. Podemos volver la grabación. En Marcos capítulo 7 nos encontramos a Jesús reprendiendo a los fariseos porque ellos están, digamos, deshaciendo la ley por su tradición. Y lo que dice Jesús ahí en cuanto a las tradiciones judías, eso es lo que luego termina en la Mishnah. ¿Sí? Los judíos lo llaman la ley oral, porque en el tiempo de Jesús era oral. ¿Sí? La Mishnah es el intento de poner esa ley oral por escrito. Y la Mishnah procura ser inclusive, procura incluir lo que diferentes maestros han dicho sobre el tema. Y los maestros no están de acuerdo entre sí. Entonces uno encuentra una cantidad de opiniones diferentes. Aquí hemos hablado en clase sobre el caso clásico de la pregunta que le hacen a Jesús sobre el divorcio. ¿Sí? Lo encontramos en Mateo 19, donde vienen a Jesús justamente para hacer la pregunta. Se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y nosotros sabemos por el tratado Gittim en la Mishnah todos los debates que había sobre eso del divorcio. Y sabemos que en el tiempo de Jesús había ya dos escuelas, la escuela del Rabí Hillel y la escuela de Shammai. Y los dos eran maestros de antes del tiempo de Jesús, del primer siglo antes de Cristo, que entonces ya habían muerto. Ahora nos encontramos con los discípulos de esas dos escuelas. Hillel era un poco más liberal, más permisivo. Con el tema del divorcio, Hillel citaba el texto de Deuteronomio y decía, bueno, si lo que la ley dice es de que, bueno, si un hombre se casa con una mujer y encuentra en ella alguna cosa reprochable, cuando alguien toma mujer y se casa con ella y sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano, les pide su casa, etcétera, etcétera. Y el debate es, ¿qué es el causal justo, causal legítimo para divorcio? Hillel dice, alguna cosa reprochable, cualquier cosa. Se le comió la comida. Sí, el arroz salió mal en el resto. Listo, hasta ahí llegó la cosa. Shammai es más estricto. Y Shammai toma eso de algo reprochable, no recuerdo exactamente la palabra hebrea que está allí, es una palabra poco usual, pero las pocas veces que se utiliza reprochable tiene que ver con funciones de ir al baño, de usar inodoro, o tiene que ver con algo sexual. Entonces, Shammai es mucho más estricto y dice que solamente si ha habido alguna infidelidad, si ha habido adulterio, es que está permitido.
Y con eso Shammai está mucho más cerca de lo que dice la ley de Moisés sobre el adulterio y las consecuencias de eso, etc. Y Jesús, en el texto que estábamos mirando allí en Mateo, Jesús se identifica con la posición de Shammai, porque él dice, ¿sí? ¿Dónde estamos? Mateo 19. Gracias. Ahora sí, listo. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, solamente, y ahora lo que Jesús hace es no solamente decirles, yo me identifico con esta escuela, Jesús les ha dado una interpretación bíblica, un argumento bíblico. La razón por qué él dice que solamente por causa de infidelidad es porque desde Génesis Dios los hizo una sola carne. Entonces, únicamente si esa unión de una sola carne se ha roto, entonces se puede pensar en divorcio. Y noten también que aquí indirectamente Jesús les corrige en cuanto a su lectura de la Torá. Porque ellos le preguntan, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les dice, Moisés os permitió, no mandó. Y Jesús tiene razón. Porque si nosotros volvemos a ver si nos deja, no nos deja. Porque Jesús correctamente lea aquí lo que dice en Deuteronomio 24. Noten, por favor, si ustedes utilizan una Biblia Reina Valera, los fariseos tienen la razón. ¿Sí? Si ustedes leen la Biblia de las Américas, que estamos teniendo aquí, la Biblia de las Américas, Jesús tiene la razón. ¿Sí? Cuando uno toma una mujer, se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe el certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la toma. Todo esto que tenemos del 1 al 3 es el caso. Esto es lo que se llama ley casuística. En el caso de que se da tal situación, ahora viene la ley. Al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer. Esa es la ley. La ley no es escribirle carta de divorcio. La ley no es que debe despedirla de la casa, que debe hacer. No. Ese es el caso. Si se da esta situación, en tal caso, después de ella haber sido mujer de otro hombre, no puede volver a unirse al primer marido. ¿Sí? Eso es. Y Jesús entonces les corrige. Moisés les permite. Aquí no es parte del mandamiento, es parte del caso que se describe. Si ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado lo otro, le ha escrito carta de divorcio, etc. La ley es, no puede volver a ser la mujer de ese primer marido. Y la Reina Valera es mandato, le escribirá. Exactamente, sí. En la Reina Valera, esa primera parte. Y le escribe el certificado de divorcio, ahí dice, le escribirá. Y ese futuro es un futuro de coortativo, debe hacerlo, ¿sí? Así como el futuro que se maneja en los 10 mandamientos, no matarás, no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo curioso de la Mishnah es que la Mishnah se escribe, como digo, siglo y medio después de este debate entre Jesús y los fariseos.
Y en la Mishnah encontramos no solamente la opinión de Shammai, solamente por infidelidad, la opinión de Hillel, si ella quemó las arepas. ¿Sí? Ahora encontramos también una tercera opinión, más liberal aún que la opinión de Hillel, y es la opinión de Akiva. Akiva es un rabí del principio del segundo siglo después de Cristo, entonces es una opinión que solamente se da después del tiempo de Jesús. Akiva dice, bueno, el texto en Deuteronomio está diciendo si sucede que no le es agradable, si ya no le gusta, si encontró otro modelo más nuevo, que más bonita y todo eso, con eso es suficiente. ¿Sí? La Mishnah no toma decisión entre las diferentes opiniones. La Mishnah solamente registra las diferentes opiniones y posiciones que se dan de diferentes maestros. Y el Talmud, que nosotros pensamos que debe ser un comentario sobre la ley, Talmud es comentario sobre la Mishnah. La Mishnah se escribe al final del segundo siglo después de Cristo. El Talmud es del cuarto y quinto siglo después de Cristo. Primero sale el Talmud de Jerusalén, de Yerushalmi, y después sale el Talmud de Babilonia, el Babli, que son las dos formas que tiene el Talmud entre los judíos. Tiene más autoridad el más reciente, el Babli, que el de Jerusalén. Pero no vamos a profundizar en esas cosas. Pablo no conoce esos documentos, pero conoce buena parte de lo que eran tradiciones de los rabíes, de los maestros judíos que luego se encuentran en estos documentos. La pregunta de que estábamos hablando sobre si Pablo es shamaíta, es si él es de pronto un seguidor de la escuela de Shammai antes de convertirse al Evangelio, se fundamenta en lo que encontramos en un texto bíblico. Si yo estoy corriendo demasiado y ustedes necesitan pararme para preguntas, por favor, siéntanse en libertad después de este próximo punto. Encontramos en Gálatas, y vamos a estudiar Gálatas en detalle, esta opinión de Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Entre los creyentes en Galacia se está armando una discusión, un debate, porque hay quienes dicen, no, pero si ustedes son creyentes, ustedes también deben circuncidarse, porque ustedes quieren ser parte del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y el pueblo de Dios, eso por la ley de Moisés sabemos que es por circuncisión. Y el debate aquí con respecto a Pablo surge de que generalmente los judíos a los prosélitos no les exigían un cumplimiento tan riguroso de la ley como hacían los judíos mismos. Y Pablo aquí parece que sí es riguroso. Pablo dice, ¿ustedes adoptan la circuncisión? Que conste, ustedes ahora son deudores con respecto a toda la ley. ¿Sí? No se trata de apenas, bueno, hacemos esta cosita para entonces también ser parte del pueblo de Dios. No, dice Pablo. Ahora les cuando cumplir con toda la ley. Es apenas una parte del argumento. Su argumento principal es, si ustedes se circuncidan, versículo 2, Cristo de nada os aprovechará. Ustedes ahora están pensando que necesitan hacer esto para ser salvos. Ustedes no han entendido el Evangelio. No han entendido la cruz de Cristo. ¿Sí? Y si se circuncidan, ahora sí tienen que cumplir con toda la ley. Esta posición que Pablo expresa ahí es la que ha dado lugar al debate si Pablo es shamaíta
Y es muy posible, y hay varios eruditos actuales que son eruditos de Pablo que afirman que probablemente sí, debemos tomarlo como shamaíta. Es apenas una pregunta. Miren la lista que tenemos por delante, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Seguimos la práctica de ir más o menos hasta 7:30. Sí. Por ahora. 7:15, sí, 7:05, 7:02. Sí. Preguntas hasta ahora. Y por favor, que no vayan a profundizar sobre el judaísmo rabínico porque es un pantano. Y lo digo como advertencia, si una vez le cogen gusto a eso de leer los midrashim judíos y todo eso, es encantador, es fascinante. ¿Sí? Y yo entre mis estudiantes he conocido de algunos que han sido absorbidos por ese pantano. ¿Sí? Ustedes saben que en las iglesias evangélicas en Colombia hay iglesias que básicamente se están convirtiendo al judaísmo. No están dejando de predicar a Cristo, se llaman equivocadamente, se llaman judíos mesiánicos. Es un uso equivocado del nombre. Judíos mesiánicos es el nombre que usamos para judíos que se conviertan a Jesús. Estos son cristianos gentiles que se convierten al judaísmo. Esa es otra cosa. ¿Sí? Pero es por el atractivo que tiene. ¿Sí? Y no sé si alguno de ustedes pertenece a una iglesia donde el pastor ha visitado Israel y se vino con un shofar y ahora lo usa durante el culto domingo por la mañana. No voy a la iglesia, pero conozco. Y yo soy el pastor de quien estamos hablando. Sí. Sí. Una pregunta muy boba. ¿Eso de chamaita es como, ya, sería ex chamaita o...? Obviamente ahora ex chamaita, sí. La pregunta es sobre su historia como fariseo previo a la experiencia en el camino de Damasco. Sí. Gamaliel es el mismo Gamaliel que cuando llaman a Pedro y a Juan, les dice, Sí. mire, si esto es de Dios, ustedes están peleando contra Dios. Hechos capítulo 5, sí. Gamaliel todavía está allí en el Sanedrín judío. Y, sí. Y recuerden que en Hechos capítulo 7, donde tenemos el discurso de Esteban y él es apedreado, Saulo es un joven en ese entonces. Entonces podemos estar hablando del tiempo en que Saulo es todavía discípulo de Gamaliel, aprendiendo de él. Sí. La otra es que la influencia chamaíta en Pablo todavía puede ser que continúe porque él inclusive, yo creo que es la primera de Corintios 7, cuando habla del divorcio, ¿cierto? Está yendo más allá. Jesús dice, excepto por infidelidad, pero Pablo va más allá y dice, pero la que se separe y se vuelve a casar está cometiendo adulterio. Entonces, es poco más, pues, parece ser que puede ser un poco más. Ahora tenemos una carta apócrifa a los Corintios. No recuerdo si es ahí. El 1 Corintios 7 es donde él habla del matrimonio y habla del tema de cuando el no creyente en el matrimonio se separa, pero no hay prohibición de que se vuelvan a unir, sino más bien de que Pablo deja la puerta abierta para que... Si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandona. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandona a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Ve los debates en que nos hacen meter ahora. Y la mujer que no es creyente, santificado por medio de su marido creyente, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. No hay prohibición de volver a unirse. ¿Sí? En el caso de creyentes, donde los dos son creyentes a los casados, instruyo, no yo, sino el Señor, eso ya viene desde los evangelios, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. ¿Sí?
Tengan cuidado, por favor. Esta es una pauta general. No tomar ni lo que dice Mateo 19, ni lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 7 como ley. Porque hay iglesias cristianas que para su propia práctica de qué van a hacer con personas que se han divorciado o que se casaron de nuevo y todo puede ser miembro de la iglesia, etc. Han sido debates muy grandes y este servidor recuerda de que el debate era mucho mayor antes de la Carta Política del 91, cuando no había sino matrimonio católico casi en el país y la situación era mucho más compleja en cuanto a divorcio, nuevo matrimonio, etc. Entonces, las iglesias procuran, entonces, con base en esos datos, hacer una política para la iglesia en cuanto a qué se debe, qué no se puede, etc. Y muy complejo. Y una de las preocupaciones que yo tengo es que después de la Carta Política del 91, casi que las iglesias abandonaron el tener una idea clara de cuál va a ser la posición pastoral con parejas que están en peligro de separarse y que están contemplando divorcio o que se han divorciado o la persona que llega a la iglesia como persona divorciada. Y hay una falta de reflexión sobre eso. Pero no digo que deben tener una ley clara y reglas claras, porque el Nuevo Testamento no es ley. Tengan cuidado con convertirlo en una ley. Bien, bueno, ahora que estamos con 1 Corintios 7, habrá media docena de preguntas más. ¿Qué significa eso de ser santificado en el marido, en la disposición? Bien, hermanos. ¿Ninguna pregunta más? Yo. Elisa. Abriste una puerta. No. Pero, pues estás diciendo, ¿cierto? Si entendí bien, que el Nuevo Testamento no es ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esas discusiones que se dan por ejemplo, que una mujer no puede ser predicadora porque Pablo dice que no puede ser predicadora? O se basan pues como en ciertos textos, o que Pablo en varias cosas, digamos, él no era más feminista en muchas cosas. Entonces, si decimos que no es ley, entonces no se podría, por ejemplo, una mujer predicar. Hermanitos, todos ustedes recibieron la vez anterior que nosotros iniciamos este curso un extracto de un documento que se escribió sobre el tema de la lectura bíblica, lectura y vida, creo que llamó el documento. Y en eso se trató del tema de la mujer en el matrimonio y en la iglesia, en el culto. Los que no han recibido esto, si te lo mando a ti, ¿tú aseguras de que todos lo reciban? Sí. Porque no quisiera perder mucho tiempo con el tema y tratar de eliminar los conceptos cuestionables que se dan con esto. ¿Cómo te llamas? A ver. Sí. Listo. A ver. Aquí estamos. Lo mando en PDF, ¿no? Okay. Lo más fácil. Listo. Hablen con José. A grosso modo, la respuesta que yo daría, sin entrar en todos los intríngulos, lean por favor el documento y miren si les ayuda con la temática. Nosotros encontramos ciertos textos en Pablo que se han usado para afirmar que, según Pablo, la mujer no debe predicar. Un texto es el texto que encontramos, pues uno que habla de no hablar, está en 1 Corintios 14.
Pablo. Ah, no, en Timoteo, perdón. Timoteo, sí, 1 Timoteo Yo capítulo estaba 2. leyendo y- Justo como preparación para esta clase de hoy decidiste Es preciso. encontramos en 1 Corintios 14, al final del capítulo, unas pautas en cuanto al orden en el culto. Las mujeres guardan silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que sujeten, como dice también la ley. Pero se aclara. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Entonces, ¿de qué tipo de hablar estamos hablando? ¿Sí? Una posible explicación es que los creyentes de la iglesia primitiva siguieron con la práctica de la sinagoga judía, que era de tener hombres y mujeres en parte separada en las reuniones. Es muy posible. Y es posible que dentro de esto hubiera la posibilidad de desorden de la mujer que grita ahí a la mujer, al hombre marido que está al otro lado del pasillo, que está diciendo y que estamos hablando aquí de orden, de que haya, por favor, claridad y que se eviten este tipo de cosas. ¿Sí? Y el texto más importante es el texto de 1 Timoteo, capítulo 2, donde que conste que tú estás absuelto ahora, porque esta pregunta no surge de 1 Corintios 7, ¿sí? Que asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, con perlas, vestidos costosos, no vamos a preguntarles cuánto les costó lo que llevan puesto, sí, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres, que la mujer aprenda calladamente, con tranquilidad, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Aquí la palabra que se traduce ejerza autoridad en el griego, lo que tenemos es una palabra muy fuerte que apenas ocurre esta sola vez en todo el Nuevo Testamento. Uda ausenten. Y este es ausenten, es tener dominio sobre, ejercer un poder absoluto, es la idea. Se utiliza para tiranos en el griego, en discurso político. Entonces, es una palabra muy poco común. Cuando Pablo habla de no permitir que la mujer enseñe ni tener dominio sobre, él está hablando sobre una posición de autoridad que no conviene. Al mismo tiempo, todos ustedes conocen Bible Arc, este app tan útil y tan importante para uno. Si no tienen el griego o el hebreo, sí va a encontrar dificultad con ir palabra por palabra. A ver, ¿cuál es la palabra de que estamos aquí hablando? Es normal, pero sí es una ayuda muy grande, especialmente porque funciona también como concordancia. Usted con eso puede encontrar todos los versículos donde aparece este mismo término y eso es muy útil, poder hacerlo ahí mismo. Con Bible Gateway, que es el otro que usamos aquí para el texto en español, este es Bible Gateway. Allí la dificultad es que no funciona tan bien para el tema de concordancia, cierta palabra específica, pero si es un verbo aprender, les va a dar, si ustedes entran a aprender, les va a dar el infinitivo aprender, pero no aprendió, aprendí, todas las formas conjugadas del verbo. Es una dificultad. Respuesta a grosso modo. Pablo, según vemos en 1 Corintios capítulo 11, considera que las mujeres, así como los hombres, ejercen sus dones espirituales, dones del Espíritu Santo, en la iglesia.
En el capítulo 11 de 1 Corintios, él habla de la mujer orar o profetizar con cabeza descubierta. Obviamente, Pablo sí considera que la mujer va a orar, va a profetizar en la iglesia y dice, porque ese es el argumento en 1 Corintios 11, que debe hacerlo con la cabeza cubierta. Y nosotros encontramos desde el día de Pentecostés que la promesa que viene de Joel en cuanto a Dios derramar su espíritu, que Dios derrama su espíritu sobre sus siervos y sus siervas, sus hijos y sus hijas, y que los dones del espíritu, el profetizar, el tener sueños, estos son dones que se dan indiscriminadamente con respecto a si es hombre o mujer. Entonces, en ese sentido, y lo vemos en el resto del, Nuevo Testamento, en el tema de los dones del Espíritu, nosotros no encontramos, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán, sobre mis siervos, sobre mis siervas, derramaré mi espíritu y profetizarán. Cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento listas de dones del Espíritu, como por ejemplo en Romanos capítulo 12, donde Pablo da una lista teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usemos así el de profecía, si el de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que da, el que dirige, el que muestra misericordia, diferentes dones. Más conocido es la lista de dones o manifestaciones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12, donde tenemos profecía, hablar en lenguas, etc. Manifestación del Espíritu. Puede ser palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, puede ser fe por el mismo Espíritu, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, diversas clases de lenguas o interpretación de lenguas. ¿Sí? La lista más preferida en las iglesias pentecostales. Y una lista también en Efesios, capítulo 4. En ninguna de esas listas es que se dice de que son dones para hombres. Siempre es claro que los dones son para sus siervas y sus siervos. Y ahí también, si me permiten volver una vez más a la epístola a los Gálatas, ahí tenemos, no, por favor. Nuevo libro, desbloqueado. Un libro apócrifo. Estamos con 3 libros apócrifos hasta ahora en esta clase. Sí. Es un poco preocupante. Sí, no hay judío. me suena. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Lea el documento otra vez, por favor, que estamos circulando, a ver si eso contesta las preguntas y si muestra cuál es la inquietud que tiene Pablo en los diferentes casos. Y estamos con ciertos problemas que se dan no por lo que dice el texto bíblico, sino que se dan por la cultura de la cual somos parte. El caso muy obvio, perdóname, ustedes me abrieron la puerta para hacerlo, entonces yo no resisto. Sí. 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, pero así como no debe ser. Entonces tenemos esos versículos 22, 23, 24 que hablan de los deberes de la esposa hacia el marido. Y luego tenemos del 25 en adelante las responsabilidades de los maridos, hasta el versículo 33. El marido debe amar a la mujer, como Cristo amó a la iglesia. Y desgraciadamente estamos en iglesias donde los primeros 3 versículos se mencionan a toda hora. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon un sermón sobre el versículo 25 en adelante?
Si Pablo le dedica 9 versículos a los maridos y solo 3 a las esposas, ¿quién es el que más necesita el sermón? Muy bien. Estamos en un contexto. Cuando quieras lo doy, que- el sermón. Sí, muy bien. Amén. Sí. Todos los que están interesados en el curso para las parejas, aquí ustedes tienen la persona para profundizar. Bien. Y que sigan orando por ese ministerio. ¿Cómo es el nombre del ministerio ahora? Visión de restauración familiar. Misión de restauración familiar. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Más preguntas. No tienen que ser tan complejas. Pero, o sea, con lo que dice Lisa, pues como la idea general a mí me queda, si el Nuevo Testamento no es ley, entonces, ¿cómo entendemos las recomendaciones que dan ahí? Sugerencias ahí. Gracias. ¿Puedes primero leer el documento? No, ese yo lo entiendo, ese lo Sí. recuerdo. Sino el término general, el principio general de no ley. ¿El principio general cuál? O sea, si el Nuevo Testamento no es ley, ¿cómo adoptamos las recomendaciones que se dan ahí? No es en particulares. Ahí en el Ah. Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Nosotros recibimos las exhortaciones que nos da el apóstol Pablo en este caso, como lo que él nos dice es la consecuencia lógica de nosotros ser creyentes. Vamos a hablar de la ética en Pablo y tú puedes resumir la ética de Pablo con una sola frase. Sed consecuentes. Si ustedes han aceptado al Señor, si ustedes se han arrepentido de esa vida anterior, si ustedes creen que Jesús murió por sus pecados, ahora vivan una vida que corresponda a eso. Ser consecuente, ¿sí? Una vida que va con eso. Y eso también está a la raíz, perdóname, ya el tiempo apremia, ¿sí? Guarda paciencia, por favor, sí. Eso va con, ahora estoy saliendo de Pablo y me voy a otro apóstol. Primera de Pedro, en el capítulo 1. Ahí Pedro, en los versículos 15 y 16 del capítulo 1, Primera de Pedro, repite lo que se decía en la ley de Moisés. Levítico 19, sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y ahora Pedro retoma ese mismo mandamiento de ser santo, lo aplica para los creyentes a quienes escribe, pero lo pone ahora dentro del contexto de haberse redimidos por la sangre preciosa. No por oro o plata, sino por la sangre preciosa del Cordero, por la cruz de Cristo. ¿Sí? Cuando los israelitas recibieron la ley y recibieron el mandato de ser santo como Dios era santo, habían tenido esa revelación de Dios en el monte Sinaí, un Dios que se revela en truenos, relámpagos, en densa oscuridad, y que los llama a cumplir con lo que ellos se comprometieron. Todo lo que el Señor nos diga, lo haremos. Y Pedro, ahí en 1 de Pedro, vuelve a hablar de eso. Somos llamados a ser santos, como Dios es santo. Pero Dios acaba de revelarse en otro monte, en el Monte Calvario.
Y ser santo, como Dios es santo, es nosotros ahora amar como Él nos ha amado. Eso es ser creyente. Eso es nosotros ser un pueblo que refleja, que manifiesta el Dios al cual pertenecemos. La misión es la misma que tenía Israel, pero nuestra comprensión de quién y cómo es Dios se ha trastornado. Un Dios que da su propio Hijo para morir en la cruz por nosotros. Este es el Dios al cual pertenecemos. Uy, ¿qué significa eso? La ética de Pablo. Ser consecuente. Sí. Recuerda quién eres. Recuerda lo que Jesús ha hecho por ti. Recuerda que Dios te ama tanto. Ahora ser consecuente con eso. Sí. Bien, hermanos, es un muy buen punto para terminar la exposición. Sí. Sí. Yo tengo una. Los diezmos, no. No, ¿verdad? Antiguo Testamento. Yo lo entiendo de la siguiente manera. En las cartas de Pablo, digamos, en cada carta hay una exhortación. Hay una o varias problemáticas de la iglesia y él está exhortando en ese momento. A mí me llama mucho la atención, volviendo a Corintios 7, que en dos ocasiones en esa carta, en ese capítulo, dice, por ejemplo, acá dice, más esto digo por vía de concesión, no como una orden, en el versículo 6. Y más adelante vuelve a repetir, Podemos dejar esa pregunta para después, porque es una pregunta muy grande. Okay. Y sí surge con 1 Corintios 7. Hay una diferencia de autoridad en lo que él dice donde tiene palabra Señor. Es una pregunta, y es una pregunta bien grande. Noten por favor de que es el capítulo favorito de Didier. Es también el capítulo perfecto para si alguien les pregunta si está bien para cristianos ponerse tatuaje. Porque 1 Corintios 7 dice, tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece al cónyuge. Tú no tienes derecho para... Bien, hermanos. Yo le pedí permiso a ella. Yo me acuerdo, ya es una pregunta metodológica. Yo no pedí permiso, pero cuando eso no era pregunta. El tema es un curso donde vamos a estudiar las cartas paulinas, como para entender bien de qué se trata el curso, hasta cuándo vamos más o menos. Temáticamente es solo tesalonicenses.